El descubrimiento más inquietante de Neville Goddard no tuvo lugar en un aula universitaria ni en un templo sagrado, sino en un apartamento modesto de la ciudad de Nueva York en el crudo invierno de 1933. Fue el momento en que la realidad física, esa estructura sólida que todos aceptamos como la verdad, fue expuesta como lo que realmente es: una ilusión persistente que responde a la autoridad de la mente humana. Has encontrado la ley de Neville Goddard. Si este video apareció en tu camino, no fue casualidad ni accidente. Este es un espacio para buscadores, para quienes como tú sienten que ya están listos para ver detrás del velo. Respira, quédate, escucha y deja que estas palabras hagan su trabajo profundo en ti. Para comprender la magnitud de esta enseñanza, debemos situarnos en el contexto exacto. Nueva York, 1933. La Gran Depresión ha devorado la esperanza de millones. Las calles son grises, el aire huele a carbón quemado y ansiedad. En este escenario camina Neville, un joven bailarín, lejos de su hogar, sin trabajo fijo y con los bolsillos vacíos. Pero hay algo que le duele más que el hambre: un anhelo nostálgico, casi violento, de regresar a Barbados para pasar la Navidad con su familia. La lógica del mundo, el mundo del César, le presenta un caso irrefutable en su contra. No hay dinero, no hay barcos disponibles que pueda pagar, no hay perspectivas. La razón le grita que se resigne, que acepte su suerte, que sea sensato. Pero Neville tiene un recurso que la mayoría ignora. Tiene un maestro. Su nombre es Abdullah, un rabino etíope judío que vive en la calle 72. Abdullah no es un maestro convencional, no da consejos suaves, no ofrece consuelo emocional. Abdullah opera desde un nivel de conciencia donde la realidad tridimensional es plastilina en manos del alfarero. Cuando Neville acude a él, lleno de dudas, buscando quizás un préstamo o una palabra de aliento sobre cómo algún día las cosas mejorarían, Abdullah hace algo radical. No escucha las quejas, no valida la pobreza de Neville. Neville le dice: Abdullah, deseo ir a Barbados, pero no tengo dinero. Abdullah lo interrumpe con una ferocidad que solo nace de la certeza absoluta: tú ya estás en Barbados. Analiza el impacto de esta frase. Abdullah no usa el tiempo futuro. No dice irás, no dice espero que vayas. Dijo: tú ya estás en Barbados. Y para anclar esa afirmación en la realidad sensorial, añade: y has viajado en primera clase. Neville sale de esa reunión aturdido. Camina por el asfalto helado de Manhattan. Sus ojos ven edificios de ladrillo. Su piel siente el viento cortante. Pero en su mente resuena la sentencia del maestro: estás en Barbados. Aquí se produce la primera fractura en la mente de Neville. El choque entre lo que ven sus ojos y lo que sabe su imaginación. Es el inicio del despertar. Abdullah no le dio una técnica para conseguir un pasaje. Le dio una nueva identidad. Este es el primer umbral que tú debes cruzar: la disonancia. Ahora mismo miras tu vida y ves carencia, ves soledad, ves enfermedad. Y la voz de la razón te dice que eso es la verdad. Pero la enseñanza de Abdullah te desafía. ¿Vas a creer en lo que ves o vas a atreverte a creer en lo que eres internamente? Abdullah no negoció con los hechos. Cuando Neville intentó volver para discutir el cómo, Abdullah se levantó, fue a su puerta y la cerró de golpe. No podemos discutir cómo ir a un lugar donde ya estás. Ese portazo físico fue el símbolo de la clausura mental necesaria. Abdullah le enseñó que no se puede servir a dos amos. No puedes vivir en la conciencia de quiero ir y en la conciencia de ya estoy al mismo tiempo. Debes elegir.
Y esa elección requiere un coraje que pocos poseen, el coraje de negar la evidencia de los sentidos para honrar la realidad de la imaginación. ¿Por qué Abdullah cerró la puerta? ¿Por qué se negó a discutir el tema con Neville? Aquí entramos en uno de los principios más herméticos y mal entendidos de la ley: el misterio del silencio. Abdullah conocía la naturaleza humana. Sabía que Neville, como tú y como yo, tenía la compulsión de buscar validación externa. Cuando tenemos un deseo, nuestra primera reacción suele ser contárselo a alguien. Buscamos un confidente. Decimos, tengo este plan, o estoy manifestando este viaje. Y esperamos que el otro diga, qué bien, seguro lo logras. Pero Abdullah sabía que hablar es disipar. La energía creativa, esa fuerza que Neville llama la palabra de Dios, debe ser contenida en un recipiente hermético para que genere la presión necesaria para la explosión de la manifestación. Es como una máquina de vapor. Si la caldera tiene fugas, si el vapor se escapa por válvulas abiertas, nunca moverá el motor. Hablar de tu deseo con otros, especialmente con quienes no entienden la ley, es abrir las válvulas, es dejar escapar el vapor. Cada vez que Neville intentaba hablar de sus dudas o de sus planes con Abdullah, el maestro cerraba la puerta. Este acto era una instrucción litúrgica. Le estaba enseñando a Neville el principio bíblico: ve y no se lo cuentes a nadie. No es porque el deseo sea secreto en un sentido egoísta, es porque la duda de los demás es contagiosa. Si le cuentas tu gran sueño a alguien que vive en la lógica del mundo, esa persona proyectará sus miedos sobre ti. Te dirá, sé realista, ten cuidado, y si no funciona. Esas palabras son veneno para la semilla que estás plantando en tu conciencia. Abdullah protegía la concepción de Neville. Imagina que tu deseo es un embarazo. Cuando la semilla ha sido plantada, no la desentierras cada 5 minutos para ver si tiene raíces. La dejas en la oscuridad de la tierra. El silencio es esa oscuridad fértil. Tú enfrentas este desafío hoy. Tal vez has cometido el error de compartir tus visiones con personas que no están preparadas para recibirlas, y has sentido cómo tu energía cae cuando te miran con escepticismo. Abdullah te enseña hoy a cerrar la puerta, no por arrogancia, sino por protección sagrada. El silencio también tiene otra función vital: confirma tu convicción. Piénsalo. Si realmente tuvieras el boleto a Barbados en tu bolsillo, si el viaje fuera un hecho físico innegable, ¿sentirías la ansiedad de convencer a otros de que vas a ir? No, simplemente sabrías que vas. La necesidad de hablar, de explicar, de justificar, nace de la inseguridad. Nace de que todavía no te lo crees del todo. El que sabe, calla y disfruta. El que duda, habla y busca aprobación. Abdullah forzó a Neville a encontrar la aprobación únicamente dentro de su propia imaginación. Le quitó el apoyo externo para que desarrollara un músculo interno. Al cerrar la puerta, le dijo sin palabras, tu propia convicción debe ser suficiente. Si necesitas que yo te diga que es posible, es que aún no has asumido que ya es real. Este es el secreto de la cámara secreta de la que hablaba Neville en sus conferencias sobre la oración. La cámara no es un cuarto físico, es la clausura de los sentidos, es retirar la atención del mundo exterior y centrarla exclusivamente en la realidad interna. Abdullah vivía en ese silencio atronador. No necesitaba que el mundo le confirmara su valor o su poder. Él comía en los mejores restaurantes y se sentaba en los mejores lugares de la ópera, siendo un hombre negro en una época de segregación,
simplemente porque su asunción interna de dignidad era tan fuerte que el mundo no tenía más remedio que respetarla. Esa es la impudencia que quería transmitirle a Neville. No pidas permiso para ser quien quieres ser. No pidas opiniones sobre tu destino. Cierra la boca, cierra la puerta y gesta tu realidad en la oscuridad sagrada de tu propia conciencia. ¿Qué resonó más profundamente contigo? Compártelo en los comentarios. Una vez cerrada la puerta al mundo y al ruido de las opiniones ajenas, ¿qué hacía Neville en la soledad de su habitación en Nueva York? Aquí es donde la filosofía se convierte en técnica práctica. Aquí entramos en el laboratorio de la mente. Neville no se limitaba a pensar en Barbados. Hay una diferencia abismal entre pensar en un lugar y pensar desde un lugar. Pensar en Barbados es mirar una imagen mental como si fueras un espectador viendo una película. Ves las palmeras allá lejos, ves el mar allá lejos. Tú sigues aquí y aquello está allá. Eso crea separación, y la separación perpetúa la ausencia. Abdullah le exigió a Neville que pensara desde Barbados. Esto significa ocupación sensorial. Cada noche, al acostarse en su cama de Nueva York, Neville tenía que realizar un acto de bilocación consciente. Tenía que engañar a sus sentidos internos hasta tal punto que la habitación de Nueva York dejara de existir para él. Neville explicaba en conferencias como Awakened Imagination que él usaba el sentido del tacto, del olfato y del oído con precisión quirúrgica. No se trataba de visualizar una imagen borrosa, se trataba de sentir. ¿A qué huele el mar Caribe? A sal, a algas, a humedad tibia. Neville traía ese olor a su nariz imaginaria hasta que podía percibirlo. ¿Cómo se siente la cama en la casa de su madre en Barbados? Quizás más suave, quizás con sábanas de lino antiguo. Él sentía esa textura con sus manos imaginarias. ¿Qué sonidos se escuchan? El viento en las hojas de palma, el sonido lejano del océano, la voz familiar de su familia. Neville tenía que caminar mentalmente por las calles de su isla. Tenía que ver el mundo desde esa perspectiva. Si estaba en Barbados, entonces Nueva York estaba al norte, a miles de kilómetros. Tenía que orientarse espacialmente. Tenía que sentir que el norte estaba allá y que él estaba aquí, en el sur. Este trabajo es agotador al principio. La mente indisciplinada es como un caballo salvaje. Quiere volver al establo conocido. Quiere volver a pensar en el frío de Nueva York, en la falta de dinero, en los problemas. Pero la instrucción de Abdullah era inflexible. Tú estás en Barbados. Si la mente se escapaba a Nueva York, Neville tenía que traerla de vuelta, suavemente, pero con firmeza. No estoy en Nueva York. Eso es un sueño. La realidad es esta. Estoy en Barbados. Esta es la clave que muchos pasan por alto. La realidad no es lo que tocan tus manos físicas. La realidad es donde habita tu atención. Si tu cuerpo está en una oficina gris, pero tu atención sensorial está ocupada vívidamente en una playa, para la ley del universo, estás en la playa. Y el universo comenzará a mover los hilos para llevar tu cuerpo físico a donde ya está tu cuerpo imaginario. Neville llamaba a esto darle tonos de realidad. Cuantos más detalles sensoriales agregues, más natural se vuelve el estado. No es el esfuerzo lo que manifiesta, es la naturalidad. Tienes que llegar al punto donde se sienta natural estar ahí,
donde no se sienta como un esfuerzo titánico, sino como un simple recuerdo. Neville dormía en esa asunción. No lo hacía como un ejercicio de 5 minutos para luego levantarse y preocuparse. Él se quedaba dormido en el estado. Dejaba que el sueño fuera el vehículo que transportaba esa asunción al subconsciente profundo. Como enseñó en su libro Feeling is the Secret, Sentir es el secreto, el sueño es la puerta natural al subconsciente. Lo que llevas al sueño te domina en la vigilia. Si te duermes preocupado por el dinero, estás ordenando escasez para mañana. Si te duermes caminando por las calles de Barbados, estás ordenando el viaje. Abdullah no le dio a Neville un plan de ahorro, no le dijo que buscara trabajo extra. Le dijo que controlara el momento antes de dormir, porque si controlas ese momento, controlas el destino entero. Neville aprendió a ignorar el invierno de Nueva York y a sentir el verano de su alma, hasta que el invierno no tuvo más opción que derretirse ante su sol interno. Si este conocimiento está resonando contigo, considera suscribirte. Hay mucho más por explorar juntos. Existe un estado misterioso que ocurre cuando la técnica de Abdullah se ha realizado correctamente. Es un estado que confunde a los principiantes, pero que es la señal inequívoca del éxito. Neville lo llamaba el Sabbat, o el descanso místico. Después de varias noches de caminar imaginariamente por Barbados, de oler el mar y dormir en la casa de su madre, Neville experimentó un cambio interno. La ansiedad desapareció. El deseo ardiente, esa sensación dolorosa de «lo necesito», se transformó en algo diferente. Se transformó en una sensación de satisfacción tranquila, e incluso en una especie de indiferencia. Muchos estudiantes se asustan cuando llegan aquí. Piensan, he perdido el deseo, ya no tengo ganas de visualizar, ¿he fallado? Neville, guiado por la sabiduría de Abdullah, entendió que no era un fallo, era el cumplimiento. Es como el acto físico de la creación. Hay un momento de unión, de intensidad, y luego hay un descanso. Una vez que la semilla ha sido plantada, el deseo de plantar cesa. No puedes seguir plantando una semilla que ya está en la tierra, solo puedes esperar la cosecha. Este es el Sabbat, es el descanso mental. Ya no sientes la necesidad de hacer la técnica con desesperación, porque en tu interior ya sucedió. Es la diferencia entre querer comer y haber comido. Cuando tienes hambre, piensas en comida, buscas comida. Pero una vez que has comido y estás satisfecho, ya no buscas comida. El deseo ha sido asesinado por su cumplimiento. Abdullah vivía en un sabbat perpetuo. Su certeza era tal que no vivía en la ansiedad del deseo, sino en la gratitud del cumplimiento. Cuando le dijo a Neville, «Ya estás en Barbados», le estaba invitando a entrar en ese reposo. Durante este período de espera, el mundo exterior puede no haber cambiado todavía. Neville seguía sin dinero, seguía sin boleto, seguía en Nueva York. Pero su estado interno había cambiado. Ya no era un hombre pobre desesperado por viajar, era un viajero que simplemente esperaba la fecha de salida. ¿Notas la diferencia sutil pero gigantesca? La ansiedad es la prueba de que no tienes fe. La paz es la prueba de que la asunción ha funcionado. En este estado, Abdullah le enseñó a Neville a no levantar la semilla. Muchos de nosotros, empujados por la impaciencia, volvemos a dudar, volvemos a preguntar ¿cuándo? Y al hacerlo, desenterramos la semilla para ver si está creciendo, y al desenterrarla, la matamos. Abdullah le prohibió a Neville discutir el tema. Esa prohibición era para proteger el sabbat. No me preguntes cómo, no me preguntes cuándo, ya estás allí. Punto. El sabbat requiere una confianza radical en la gestación invisible. Sabes que algo está ocurriendo bajo la superficie. El universo,
Esa maquinaria infinita de causas y efectos está reorganizándose. Se están moviendo influencias, se están inspirando decisiones en otras personas, se están alineando coincidencias. Todo esto ocurre fuera de tu vista. Tú no tienes que mover los hilos. Tu único trabajo es mantenerte en el estado de hecho está. Neville aprendió que la sensación de impotencia del ego es buena. Cuando sientes que no hay nada más que pueda hacer, es porque has entregado el trabajo al ser mayor. El ego quiere luchar, el ego quiere forzar puertas, pero la imaginación no fuerza, la imaginación fluye. El estado de Sabbat es la rendición activa, no es pereza, es la certeza tranquila de que la carta ya ha sido enviada y la respuesta está en camino. Así pasó Neville sus días en Nueva York, caminando físicamente por la nieve, pero viviendo psicológicamente bajo el sol, esperando sin ansiedad, sabiendo que la realidad tenía una cita ineludible con su imaginación. No pienses que este proceso es un camino de rosas, donde todo es paz y armonía instantánea. Abdullah advirtió a Neville, y Neville nos advierte a nosotros. Cuando decides cambiar tu destino, el viejo hombre se revela. El viejo hombre es la identidad que has construido a lo largo de los años. Es el Neville pobre, el Neville víctima, el Neville que cree en la dificultad. Esa identidad tiene un instinto de supervivencia, no quiere morir. Y cuando empiezas a asumir que eres rico o que estás en Barbados, el viejo hombre siente la amenaza de su extinción. Neville experimentó lo que él llamaba ataques de duda. Imagínalo en su habitación. Ha hecho su ejercicio imaginario, se siente bien, pero a la mañana siguiente sale a la calle y ve sus zapatos gastados. Siente el agujero en su bolsillo. Se encuentra con un conocido que le pregunta, ¿todavía sigues aquí? Pensé que te ibas. En ese momento, el viejo hombre grita, «Eres un iluso, mírate, nada ha cambiado. Abdullah está loco, tú estás loco, esto no funciona». Esta voz es persuasiva, tiene la lógica de su lado, tiene los hechos de su lado. Neville personificaba esta voz como el diablo o el acusador de la Biblia. No es un ser externo con cuernos, es la duda racional en tu propia mente. La batalla espiritual de Neville no fue contra el mundo, fue contra esta voz interna. Cada vez que la duda surgía, Neville tenía que recordar la puerta cerrada de Abdullah. Tenía que ejercer una violencia interna contra sus propios pensamientos habituales. Tenía que decirse a sí mismo, atrás, esa es la vieja historia, esa historia está muerta, yo estoy en Barbados. Es un acto de disciplina mental feroz. La mayoría de la gente fracasa aquí. Empiezan con entusiasmo, pero al tercer día, cuando la realidad no ha cambiado, el viejo hombre les convence de volver a la vieja rutina de pensamientos. Mejor me resigno, así no me decepciono. La resignación es el triunfo del viejo hombre. Abdullah no permitía la resignación. Su severidad, que podía parecer falta de empatía, era en realidad un acto de amor riguroso. Sabía que si le daba a Neville un solo centímetro de espacio para la autocompasión, Neville perdería la batalla. Tú debes ser tu propio Abdullah. Cuando te mires al espejo y veas lo que no te gusta, no te compadezcas. Niega la autoridad de esa imagen. Dite a ti mismo, esto es solo un residuo del pasado, es una sombra que se desvanece. Mi realidad es lo que yo imagino. Neville tuvo que aprender a caminar por Nueva York sin ver Nueva York. A esto se le llama doble visión. Veía la nieve con los ojos físicos, pero superponía la visión de las palmeras con el ojo de la mente. No negaba la existencia de la nieve, negaba su permanencia y su autoridad sobre su destino. La nieve está aquí ahora, pero yo ya no pertenezco a este lugar. Esta rebelión interna es la prueba de fuego.
Si logras mantenerte fiel a tu visión mientras el viejo hombre grita y patalea, has ganado. El viejo hombre solo tiene poder si tú le das tu atención. Si le retiras la atención, si le cierras la puerta una y otra vez, eventualmente se debilita, deja de gritar y finalmente muere. Y de sus cenizas nace el nuevo hombre que habita naturalmente en Barbados. Neville tuvo que matar al bailarín pobre para convertirse en el viajero de primera clase. Y tú tendrás que estar dispuesto a dejar morir tu versión actual para encarnar la que sueñas. Y entonces, cuando la resistencia interna ha sido domada y el sabbat se ha establecido, el universo comienza a moverse. Pero rara vez se mueve como tú esperas. Neville acuñó el término «el puente de incidentes» para describir la serie de eventos naturales, a veces extraños, que conectan tu estado actual con tu deseo cumplido. Neville estaba en Barbados en su mente. Físicamente seguía en Nueva York. Se acercaba la fecha del último barco antes de Navidad. La lógica decía que ya era tarde. Pero una mañana, deslizada por debajo de su puerta, apareció una carta. Era de su hermano Víctor. Víctor vivía en Barbados. No sabía nada del deseo desesperado de Neville. No sabía nada de Abdullah. No sabía nada de la crisis financiera de Neville. Sin embargo, en la carta, Víctor escribió algo como: «La familia nunca ha estado toda junta en Navidad. Tengo una sensación muy fuerte de que debes venir. Te adjunto un cheque de $50 para que te compres ropa y he comprado un pasaje para ti en la compañía de vapores. Detente y admira la elegancia de la ley». Neville no tuvo que llamar a Víctor y pedir dinero. Neville no tuvo que buscar trabajo. Neville no tuvo que robar un banco. La asunción de Neville, «estoy en Barbados», se transmitió telepáticamente a través de la red invisible de la conciencia única y encontró al actor perfecto para ejecutar la obra, su hermano Víctor. Víctor pensó que fue su idea invitar a Neville, sintió el impulso, sintió la generosidad, pero Neville, instruido por Abdullah, sabía la verdad. Víctor fue influenciado por la imaginación de Neville. Esto nos enseña una lección de humildad y poder. No tienes que manipular a las personas, no tienes que forzar las situaciones. Todo es tú mismo expulsado. Cuando cambias tú, los demás cambian su comportamiento hacia ti para confirmar tu cambio. El puente de incidentes se construyó solo. Primero la carta, luego el dinero, luego la ida a la agencia de vapores. Todo pareció natural. Pareció una coincidencia afortunada. El hombre racional diría: «¡Qué suerte tuviste, Neville!». Pero el místico sabe, no fue suerte, fue ley. Abdullah no se sorprendió cuando Neville le contó la noticia. ¿Por qué habría de sorprenderse? Para Abdullah, Neville ya había ido. La carta de Víctor era simplemente la confirmación física de un hecho que ya era real en la mente de Dios. Sin embargo, el puente de incidentes a veces tiene tablas flojas, a veces te prueba hasta el último segundo. Neville tenía el dinero y la orden del pasaje. Fue a la oficina de la naviera, eufórico. Pensó que todo estaba resuelto, pero la ley tenía una última prueba preparada. Una prueba que definiría si Neville realmente había entendido la enseñanza de la impudencia o si todavía guardaba restos de su mentalidad de mendigo. El agente de la naviera le dio una noticia que borró la sonrisa de su cara. Y esa noticia nos lleva al momento más crítico de esta historia, el momento de la tercera clase. Neville llegó a las oficinas de la línea naviera Furnace Withy con la carta de su hermano y el corazón lleno de triunfo. Se sentía invencible. La ley había funcionado. Pero el agente detrás del mostrador lo miró y le dijo: «Lo siento, señor Goddard. Tenemos una situación. El barco está lleno.
Su hermano compró el pasaje, pero solo nos queda espacio en tercera clase. Tercera clase. En 1933, la diferencia entre primera y tercera clase no era solo comodidad, era un abismo social. Tercera clase significaba dormir en literas hacinadas en las profundidades del barco, compartir baños, comer comida básica y estar separado físicamente de la elegancia y el disfrute de la cubierta superior. Neville, en su alegría de simplemente poder ir, aceptó. Pensó, bueno, lo importante es llegar, no importa cómo. Tomó el boleto de tercera clase y corrió a ver a Abdullah, esperando que el maestro celebrara con él. «Abdullah, funciona, me voy, tengo el boleto, pero tengo que ir en tercera clase». La reacción de Abdullah es la lección más importante de toda esta saga. Si Abdullah hubiera sido un amigo normal, le habría dicho, «Felicidades, al menos vas a ver a tu mamá». Pero Abdullah no era un amigo normal, era un guardián de la integridad espiritual. Al escuchar tercera clase, Abdullah no sonrió, lo miró con una frialdad aterradora. ¿Quién te dijo que vas en tercera clase? Tú estás en Barbados y tú fuiste en primera clase. Y por última vez, cerró la puerta. Neville se quedó en el pasillo, atónito. ¿Por qué esa severidad? ¿No era suficiente el milagro de haber conseguido el viaje? No. Para Abdullah, aceptar la tercera clase era aceptar una versión degradada de uno mismo. Era un compromiso. Era decir, soy un mendigo y acepto las obras. Abdullah le estaba enseñando a Neville que no debe conformarse. La asunción original fue, he viajado en primera clase. Si Neville aceptaba la tercera clase físicamente, estaba negando su asunción original, estaba traicionando su propia imaginación. Abdullah se negó a escuchar a Neville mientras éste tuviera mentalidad de tercera clase. Durante días, Neville tuvo que volver a hacer el trabajo interno. A pesar de tener el boleto de tercera en su bolsillo, tuvo que ignorarlo. Tuvo que volver a cerrar los ojos y sentirse en primera clase, sentir el lujo, sentir el espacio. Tuvo que elevar su conciencia nuevamente, rechazando la evidencia del boleto físico que tenía en la mano. Esta es la prueba final. A veces la vida te ofrece una versión parcial de tu deseo. Te ofrece una tercera clase. Un trabajo que paga menos de lo que querías. Una relación que no es del todo lo que soñabas. Una cura parcial. La tentación es decir gracias y conformarse por miedo a perderlo todo. Pero la ley exige totalidad. Neville mantuvo su asunción de primera clase a pesar del boleto físico. La mañana en que zarpaba el barco, Neville se presentó en el muelle con su boleto de tercera. Caminaba hacia la entrada de tercera clase, pero de repente, el agente de la naviera lo llamó por el altavoz o lo detuvo en la fila. «Señor Goddard, tenemos una noticia inesperada. Un pasajero de primera clase ha cancelado a última hora y hemos decidido asignarle a usted el camarote de primera clase». Neville subió al barco. Caminó por la cubierta de primera clase. Disfrutó de la cena de primera clase, tal como Abdullah lo había visto, tal como Neville lo había imaginado al final. La realidad física tuvo que doblarse hasta el último segundo para encajar perfectamente en el molde de la imaginación. No hubo casi, fue exacto. Si Neville hubiera aceptado mentalmente la tercera clase, habría viajado en tercera. Pero porque se atrevió a mantener la asunción de primera, el universo le dio primera. La historia de Neville y Abdullah no es solo una anécdota del pasado. Es un mapa, un protocolo de operaciones que tú puedes y debes
Aplicar hoy mismo. No mañana, hoy. Hemos recorrido el camino, desde la disonancia, pasando por el silencio, la ocupación sensorial, la resistencia del viejo hombre, hasta el puente de incidentes y la prueba final. Ahora te toca a ti. No seas solo un oyente de la palabra, sé un hacedor. Aquí tienes el resumen del protocolo Abdullah para que lo apliques esta noche. 1. Define tu Barbados. ¿Qué es lo que deseas con toda tu alma? Defínelo, no lo dejes borroso. ¿Es salud? ¿Es libertad? ¿Es amor? Ponle nombre. 2. Cierra la puerta al mundo. Deja de hablar de ello, deja de buscar consejos, deja de quejarte de tu situación actual. Haz un pacto de silencio contigo mismo. Tu deseo es un secreto sagrado entre tú y tu imaginación. 3. Niégate a aceptar la tercera clase. No te conformes. No digas, bueno, con un poquito me basta. Eres el operante de un poder infinito. Asume la dignidad de la primera clase en tu vida. 4. La ocupación nocturna. Esta noche, cuando vayas a la cama, no duermas en tu habitación habitual. Cierra los ojos y transporta tu conciencia. Siente que ya estás allí. Usa tus sentidos internos. Toca, huele, escucha. No lo veas a la distancia. Vívelo desde el centro y duérmete en esa convicción. Deja que el último pensamiento antes de la inconsciencia sea: gracias, ya estoy aquí. 5. Mantén la puerta cerrada. Mañana, cuando despiertes y los problemas del mundo te golpeen, recuerda el portazo de Abdullah. No discutas con los hechos. Diles: no reconozco su autoridad. Mi realidad es lo que hice anoche en mi imaginación. Persiste. Aunque la carta no llegue mañana, aunque parezca imposible, persiste en la asunción hasta que se endurezca en un hecho. Neville Goddard se convirtió en el maestro que hoy admiramos porque sobrevivió la prueba de Abdullah. Aprendió que la imaginación es la única realidad. Ese poder no murió con Neville. Ese poder reside ahora en ti. Tienes la misma mente, tienes el mismo acceso. Abdullah te está mirando desde la eternidad, señalando la puerta de tu propia mente y diciéndote: ¿vas a seguir mirando tus limitaciones o vas a aceptar, de una vez por todas, que ya estás en Barbados? El viaje ha comenzado. El billete está en tu nombre y es de primera clase. Solo tienes que atreverte a subir al barco. Si estas palabras despertaron algo en ti, eres un buscador. Y este canal existe para ti. Suscríbete a la ley de Neville Goddard, activa la campana y continúa este viaje con nosotros. Las palabras terminan aquí, pero el verdadero trabajo comienza en el silencio. Que tu imaginación te guíe hacia la versión de ti que ya existe. Hasta pronto, buscador.